Me enamoré del heredero desde la primera vez que nos vimos. Después de la temporada de verano, cuando pude conocerle y hablar con él, mi sentimiento llenó toda mi alma y él era todo en lo que podía pensar. Me parecía que, aunque no estuviera enamorado, seguía sintiéndose atraído por mí. Y yo me entregaba involuntariamente a los sueños. Nunca hablábamos en privado y yo no sabía lo que él sentía por mí. Lo supe más tarde, cuando nos hicimos íntimos. La historia que relatamos hoy está repleta de leyendas, patrañas y otros tipos de contenido inverosímil que siempre rodea a los acontecimientos amorosos que involucran a cualquier familia real. En este episodio de Huellas Rusas nos centramos en la relación que el último zar de Rusia, Nicolás II, entonces solo heredero al trono, mantuvo con la bailarina de raíces polacas Matilda Krzesińska durante unos 4 años. No busquen aquí una compilación de rumores sensacionalistas como los que aseguran que el emperador visitaba en secreto a su amante a través de un pasadizo subterráneo que conectaba el palacio de invierno bajo el fondo del río Neva con la mansión de Matilda. Y es que desde la aparición del ser humano nada cambió en sus hábitos, incluidos los sexuales. Lo que buscamos reflejar es, como siempre, las experiencias humanas para poder percibir el pulso de aquellos tiempos. Los dos se vieron las caras por primera vez el 23 de marzo de 1890, cuando toda la familia real asistió al examen final en el Instituto Imperial de Teatro en San Petersburgo. La joven Matilda se esforzó por dejar embelesados a sus supervisores reales, consiguiendo finalmente que el zar Alejandro III se dirigiera a ella personalmente con halagos. Según escribe Krzesińska en sus memorias, el soberano le dijo: «Sé la joya y la gloria de nuestro ballet». Al pasar todos al comedor, el monarca colocó al heredero cerca de Matilda con un consejo de advertencia: «No flirteen demasiado». Al parecer, esa sugerencia, que llegó un poco tarde, sirvió de puente para el romance. No recuerdo de qué hablamos, pero me enamoré inmediatamente del heredero. Aún puedo ver sus ojos azules con una expresión tan amable. Dejé de mirarlo solo como el heredero, me olvidé de él. Todo era como un sueño, escribe Matilda en su libro a finales de los 50, décadas después del fusilamiento de toda la familia imperial en la casa Ipatiev. Nikolai Alexandrovich igual dejó anotaciones en su diario sobre el primer encuentro con Krzesińska, pero, y este sería su distintivo a lo largo de toda su vida, sabía contenerse y no verter toda la dispersión de emociones en papel. Fuimos a una obra en la escuela de teatro. Había una pequeña obra y un ballet. Muy buena. Cenamos con las estudiantes, apuntó el futuro zar aquel 23 de marzo de 1890. Desde esta fecha, el romance cobró cada vez más fuerza. Si bien la mayoría de los encuentros posteriores fueron accidentales, se nota cuán importante fueron para la bailarina, a juzgar por el estilo meticuloso con el que intentó recrear el ambiente de aquellos cruces. Lo que guiaba a Matilda era puro infantilismo. El día de cumpleaños del heredero, ella decoró su habitación con banderitas, tal y como se adornó toda la ciudad en aquella jornada. La relación tomó impulso durante la temporada veraniega entre los bastidores del Teatro Krasnosielsky, levantado a unos 25 kilómetros de Petersburgo para entretener a oficiales que participaban en ejercicios en el terreno. Krzesińska actuaba en los espectáculos, causando furor entre militares y críticos. El heredero acudía regularmente al teatro, donde hablaba ya más abiertamente con Matilda, aunque librarse por completo de la presencia de ojos ajenos todavía era imposible. Cuando uno lee los recuerdos de la, digamos, novia del futuro zar, no puede evitar sentir lo ansioso que estaba la joven por tener al menos un minuto más para hablar con él. Cuando Nicolás empezó su gira por el mundo, Matilda seguía en la prensa cada uno de sus pasos, incluido el fallido intento de asesinato que sufrió en Japón. Un fanático japonés le golpeó en la cabeza con un sable y solo gracias a la presencia del espíritu del príncipe Jorge, que consiguió desviar el golpe con un bastón y reducir así su fuerza, la herida no fue mortal. Pero la marca de la misma permaneció con el heredero por el resto de su vida y decía que tenía dolores de cabeza en ese lugar, escribe Krzesińska.
Los encuentros entre ambos comenzaron a tener un carácter más íntimo a partir de marzo de 1892, cuando Nicolás, que se hizo pasar por un conocido mutuo, apareció en la casa de Matilda, que seguía viviendo con sus padres. La joven quedó azorrada en un primer momento por tener un orzuelo en un ojo y un enorme forúnculo en la pierna. Empero, ese desconcierto inicial se desvaneció rápidamente. No podía creer lo que veía en mis ojos, o mejor dicho, uno de mis ojos, ya que el otro lo tenía vendado. Este encuentro inesperado fue tan maravilloso, tan feliz. Estábamos solos y libres para hablar. Hacía tiempo que deseaba conocerle y fue tan repentino. Nunca he olvidado aquella hora vespertina de nuestra primera cita. Al día siguiente recibí una nota suya en una tarjeta. Espero que tu ojo y tu pierna estén mejorando. Sigo pasmado. Intentaré volver lo antes posible. Nicky. Reconstruye Matilda. De allí en adelante, las visitas de Nicky, a menudo acompañado de otros jóvenes miembros de la familia Romanov, a la casa de la bailarina, se hicieron constantes. Poco a poco, el amorío ganaba todos los atributos de una relación, con un sinfín de misivas, regalos y charlas hasta el amanecer, que sin embargo nunca podría pasar a otro nivel, el de matrimonio. Obviamente, esta aventura amorosa no escapó de los ojos de la sociedad, llenándose de chismes, algunos vivos hasta el día de hoy. El heredero visitaba a Ksheshinskaya. Ella vive con los padres que se alejan y fingen no saber nada, apuntaba el editor del influente periódico Novaya Vremya, Alexei Suvorin, aludiendo a lo íntimo de la relación entre los dos. No es guapa ni agraciada, pero sí atractiva, muy vivaracha, inquieta. El zarevich le contó a esa Malia que le había rogado al zar que no se casara durante 2 años. Se jacta ante todos de sus relaciones con él, decía Alexandra Bogdanovich, dueña de un prestigioso salón capitalino que aglutinaba y masticaba con sus fauces todos los rumores, saboreando cada uno de ellos. Por su parte, la madre de Nicolás, la emperatriz María Feodorovna, inicialmente trató de desbaratar el amorío, enviando a sus mensajeros a Matilda para que ella misma dejara de aceptar al heredero en su casa. Empero, los dos simplemente cambiaron de táctica. El carruaje de Nicolás llegaba con las cortinas bajadas a una plaza cercana desierta, esperando a veces mucho tiempo hasta que llegara una joven bajo un tupido vuelo. Pronto, la madre del futuro monarca se resignó a la idea de que su hijo se relacionara con la bailarina. Mientras tanto, los dos entendían que se acercaba el momento en el que seguir en la casa de los padres de ella sería imposible, por lo que Ksheshinskaya se atrevió a volar del nido, permitiéndose el lujo de comprar toda una mansión a finales de invierno de 1893. Cada vez era más impensable vernos en casa de mis padres, aunque el heredero, con su delicadeza habitual, nunca hablaba abiertamente de ello. Yo sentía que nuestros deseos eran los mismos. Recuerda Matilda que tuvo que vencerse a sí misma para dar este paso y romper en cierta medida con su familia. Me daba cuenta de que estaba haciendo algo que no tenía derecho a hacer por respeto a mis padres, pero adoraba a Nicky. Solo podía pensar en él, en mi felicidad, aunque fuera brevemente. Se disculpaba. Tras instalarse en su nueva casa, Ksheshinskaya obtuvo lo que tanto ansiaba, una breve felicidad que, si la medimos en términos de la historia terrestre, fue como un fogonazo a la hora de disparar. Empero, Matilda quería aprovechar cada momento de la relación e incluso años después, cuando ya anciana escribía sus memorias, no dejaba de irradiar sus sufrimientos hacia Nicky. Sabía aproximadamente la hora en que el heredero venía a verme y me sentaba junto a la ventana. Escuchaba desde lejos el acompasado repiqueteo de los cascos de su magnífico caballo sobre el pavimento de piedra, y entonces el sonido cesaba bruscamente, lo que significaba que el trotón se había detenido en el umbral de mi puerta, describía la mujer. Sin embargo, los dos eran conscientes de que tarde o temprano este romance debía llegar a su fin. Incluso antes de que Matilda se instalara en su propia mansión, el dúo hablaba sobre el inevitable matrimonio de Nicolás con la princesa Alix de Hesse-Darmstadt, la que luego recibiría el nombre de Alejandra Feodorovna. Matilda apunta en sus recuerdos que inicialmente el heredero se sentía indiferente hacia la princesa, pero luego admitió que Alix era la mejor
mejor opción para él. Es un fenómeno muy extraño que noto en mí mismo. Nunca pensé que dos sentimientos idénticos, dos amores, se conjugaran simultáneamente en mi alma. Hace ya 4 años que estoy enamorado de Alex y no dejo de acariciar la idea, si Dios quiere, de casarme con ella algún día. El invierno siguiente me enamoré de Olga Dolgorukaya. Ahora, sin embargo, ha pasado. Y desde el campo de 1890 hasta hoy he amado apasionadamente, platónicamente, a la pequeña Krzeszynska. Maravilloso es nuestro corazón. Al mismo tiempo, nunca dejo de pensar en Alex, confesaba el último zar ruso en su diario. Hay que reconocer el mérito y decir que, a pesar de ser una catástrofe personal, Matilda fue capaz de aceptar el rumbo de su destino sin verter jarros de fango sobre su contrincante. Empero, en su autobiografía se nota cuán difícil fue para ella hacerse a la idea de que Nicky nunca sería suyo. Las citas fueron cada vez más esporádicas hasta que en abril de 1894 estalló el trueno para Matilda. La corte anunció el compromiso entre Nicolás y Alex, lo que ponía fin a las relaciones con Matilda de una vez para siempre. La última cita de despedida fue excepcionalmente triste, casi sin palabras, en un lugar sin ojos ajenos. Cuando el heredero cabalgó de vuelta al campamento, me quedé junto al granero, lo observé hasta que desapareció en la distancia. Hasta el último momento no dejó de mirar hacia atrás. No lloré, pero me sentí profundamente miserable. Volví a una casa vacía y huérfana. Me parecía que mi vida había terminado y que no habría más alegrías, sino mucha tristeza por delante, anotaba Matilda. Por su parte, Nicolás decía en su última misiva que Matilda podía contar con él para lo que necesitara, porque según admitía, pasara lo que pasara en la vida, conocerla será para siempre el recuerdo más brillante de su juventud. Y si algunos siguen con las calumnias de que el zar era infiel a su Alex, pero cualquier que estudiase o leyese un poco sobre este matrimonio elevaría un muro en defensa del último emperador. Ciertamente, no fue uno de los mejores estadistas ni pudo apagar la hoguera revolucionaria, pero su relación con Alejandra Feodorovna sí que es un ejemplo en el que dos enamorados permanecieron fieles hasta su fatídico final. La propia Matilda no ahorraba palabras a la hora de dar sus evaluaciones sobre el rol de Alejandra Feodorovna como esposa. Las opiniones pueden diferir en cuanto al papel desempeñado por la emperatriz durante su reinado, pero debo decir que el heredero encontró en ella una esposa que abrazó plenamente la fe rusa, los principios y fundamentos del poder real, una mujer de grandes cualidades mentales y de deber. En los duros días de arresto fue su fiel compañera y apoyo, y junto a él afrontó la muerte con humildad y rara dignidad, escribe. En cuanto al zar, las valoraciones de Krzeszynska parecen tener correlación con el peritaje que dan tanto muchos profesionales como aficionados a la historia. Para no inventar, por otra y última vez en esta edición dejamos espacio para las líneas de la bailarina. Era un místico y hasta cierto punto un fatalista por naturaleza. Creía en su misión incluso después de su abdicación y por eso no quería abandonar los confines de Rusia. Para mí estaba claro que el heredero no tenía lo que hacía falta para reinar. Esto no quiere decir que no tuviera carácter, no. Tenía carácter, pero no tenía algo que hiciera que los demás se sometieran a su voluntad. Le dije más de una vez que no estaba hecho para reinar, ni para el papel que el destino le había asignado. Matilda, que se enamoró de Nicky en su primer cara a cara durante aquel examen de ballet, vivió una larga vida llena de montañas rusas. Tuvo que emigrar de Rusia durante la guerra civil sin volver a pasear nunca los malecones de San Petersburgo. Murió en Francia a meses de cumplir 100 años, en un tiempo cuando el brillo de aquel imperio perdido ya estaba opacado y vivo solo en memorias.